Olá, meu nome é Ricardo Vieira, brasileiro, estudante de doutorado vinculado ao programa de pós-grado em música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Mi maestro é o Dr. Daniel Quaranta. Mi proyecto se inserta en el campo da investigación artística en procesos creativos y tiene como objetivo estudiar procesos de intervención y producción de subjetividad aplicados a la poética sonora y audiovisual. Estos procesos se basan en la autorreflexión de mis vivencias personales con algunas manifestaciones de la cultura popular en Sergipe, un estado brasileño que alberga en sus municipios históricos una gran diversidad de grupos folclóricos y otras manifestaciones de la cultura popular. El producto artístico resultante será un conjunto de 3 obras sonoras y audiovisuales titulado Folguedos Imaginarios. Las obras serán traducciones poéticas de la experiencia personal en las siguientes manifestaciones de la cultura popular: los penitentes, los talleras y los lambesujos y caboclinhos. Al final de esta intervención, presentaré la obra Penitentes. El problema que trata mi investigación se basa en algunas preguntas. ¿Cómo mis decisiones compositivas traducen mi experiencia humana en poéticas sonoras y audiovisuales? ¿Cómo la experiencia extramusical interviene en mis procesos compositivos? ¿Cómo se procesa la producción de subjetividad en mis obras? ¿Qué herramientas teóricas y tecnológicas contribuyen a esta producción de subjetividad? El camino metodológico y teórico de la investigación se construye en paralelo con el camino de la propia experiencia extramusical y compositiva. Por lo tanto, hasta el momento, el diseño del estudio se divide en 3 fases. 1. Procesos de intervención. La experiencia personal con lo extramusical. 2. La producción de subjetividad. Las decisiones compositivas. Y 3. El análisis de las obras, la crítica de la poética. En síntesis, los procesos de intervención. Para esta fase tenemos como soporte teórico el método de la autoetnografía, que consiste en escribir sobre la experiencia personal y su relación con la cultura. En este campo, la autorreflexión es una de las formas de hacer trabajo autoetnográfico y describe una forma de pensar sobre uno mismo que implica introspección, análisis y evaluación de lo que hacemos. Producción de subjetividad. Aquí nos enfocamos en decisiones compositivas que conducen a la producción de subjetividad y tenemos como soporte teórico la teoría espectromorfológica de Dennis Smalley, especialmente desde los campos y redes indiciales que pueden atribuirse al sonido y, en esta investigación, trasladarse al campo audiovisual. Análisis de obras. Esta fase tiene sustento teórico en la teoría de la crítica genética. Esta teoría surge en 1968 en Francia por iniciativa de Louis Hay y Aumit Gresselon, con el propósito de comprender mejor el proceso de creación artística a partir de los registros de ese camino dejado por el artista y se centra en el estudio del proceso de creación de una obra. La obra Penitentes. El 19 de abril de 2019 fui a la ciudad de Laranjeiras, Sergipe, ubicada a 20 kilómetros de la capital Aracaju, para tener una experiencia personal con otra manifestación de la cultura popular. En esa fecha, hacia la medianoche, tendría lugar la procesión de los penitentes, mi objeto de observación y grabación para posterior autorreflexión, introspección y traducción a una poética sonora y audiovisual. La procesión de los penitentes es una manifestación secular que consiste en la procesión de hombres con vestimentas de túnica blanca que realizan cánticos y oraciones por las almas de los difuntos durante el período de Cuaresma. Ellos caminan por las calles de la ciudad donde vivieron situaciones trágicas como asesinatos y accidentes que viven en la memoria e imaginación de ese pueblo. Hacen varias paradas en lugares específicos de la ciudad y son guiados por el sonido de cánticos y una matraca. Cada parada representa el encuentro con las almas perdidas
que son llevadas hasta el cementerio para hallar luz y reposo. La poética audiovisual en Penitentes sugiere que los sonidos y las imágenes sean un híbrido inseparable que contenga elementos de representación y significado, es decir, que provoquen una experiencia auditiva y visual externa a la obra. Puede ser por un desplazamiento más allá del entorno auditivo y visual, ya sea en el plano temporal, espacial, gestual o sinestésico.
Gracias.